Buenas noches, ya se está volviendo eh, ya un ciclo, ¿verdad? Comenzar a revisar la energía de la semana. Lo que hablamos ahorita, súper chévere que ojalá leyeran, leyeran la parashá arrancando la semana. El primer día, el domingo, súper chévere, el que pueda. Y si no, por pedacito, endulza los días, sobre todo antes del segundo día. Eh, bueno, sí, va que se lee todo el Zohar, ya eso es ya eso es otro nivel. Pero bueno, eh, vamos a tratar de ayudar con este tema, de participar las reglas y normas espirituales. Esta semana la energía es Toldot, que significa generaciones, significa generaciones. Entonces estamos hablando de corrección de conciencia, ahora vamos a ver por qué. Uno de los subtítulos que estamos colocando es del talón a la corona, del talón a la corona. Bueno, el Shabbat Toldot, aquí está la información, desde qué capítulo y de qué versículo hasta qué capítulo y versículo. Y empezamos con este viaje. Bueno, señores, entonces Toldot, como decíamos, generaciones, significa específicamente, la palabra Toldot significa generaciones. Y dice, es de los casos particulares donde se habla de generaciones y no se hablan de sus generaciones. Lo particularmente interesante en el arranque de esta parasha es que, aunque no es anormal que no hablen de esas generaciones, ocurre en algunos casos, yo diría tres, cuatro casos, me puedo equivocar, pero pocos casos durante la Torá. Lo que es más común es decir, y las generaciones, y empezar a contar no sé quién, 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 no sé quién. En este caso no lo hacen. Y por una sencilla razón, porque todavía no habían nacido los hijos de Isaac. Entonces el cuento de las generaciones arrancando esta para allá se vuelve un tema súper interesante, sobre todo porque si hablan del padre de Isaac, hablan de Abraham. Bueno, entonces la información de la semana, vamos a empezar a trabajar corrección de conciencia. Entonces miren cómo arranca esta para allá. Dice en español, y estas son las generaciones, es decir, comienza Beyele Toldot, de Itzhak. Y como no tiene hijos, entonces dicen, el hijo de Abraham, Ben Abraham, Abraham engendró a Isaac. Entonces, lo interesante es cómo comienzan a hablar de las generaciones de Isaac, pero sin hijos todavía. Pero sí resaltan algo súper importante. Hijo de Abraham y Abraham engendró a Isaac. Es decir, la recalcada en la Torá, recuerden que no hay palabra en la Torá de más, ni espacio de más, ni una letra pequeñita de más, ni una letra grande de más. Siempre tiene un significado. Y eso lo dicen los sabios, los estudiosos. Entonces, este concepto de generaciones de Isaac, hijo de Abraham, son dos elementos absolutamente claves dentro de la estructura de Parashá. Vamos a recordar generalmente cómo trabajamos estas Parashá. Generalmente se trabajan con cuatro niveles. Por simplificación, generalmente hablamos del nivel superficial y el nivel SOT, secreto. Y casi siempre en SOT metemos lo que es el remes y el derash, que son como las insinuaciones o los estudios midráshicos que hacen de las parashá. Aquí se vuelve súper interesante dividir la parte de remes y derash de SOT. ¿Por qué eso es interesante? Bueno, para mí es interesante. De pronto cuando lo cuente van a decir, oye, qué hueso el profesor ese, pero bueno, de todos modos, yo lo veo interesante. Pues le voy a decir. Fíjense, en la parte de remas y derash, en ese tema de correspondencia, que el tema gemátrico, las enseñanzas morales y ampliaciones de información, Toldot, que es la palabra clave dentro de la parashá, vale 846. Y después generalmente hay una suma después de esos mismos números, o sea, 8 más 4 más 6 y da 18. Primero voy con el 846. Hay estudios midrásticos, hay estudios a nivel de Cábala, donde con 846 y hacen algo parecido a lo que se hizo con, con las vidas de Sara, ahí es Sara. Lo que pasa es que aquí no es explícito. En la vida de Sara lo divide la misma Torah. Entonces aquí cogen 800 por un lado, que es dos veces Tab, y entonces hablan de
ciclos completos, 40, que es MEN, las aguas, y VAP, que es un tema de conexión. Es decir, un concepto de flujo. Pero digo yo que se ve más bonito cuando uno lo ve como high, como vida, con el número 18. Recordémonos que vida es 18. ¿Por qué vida es 18? Porque vida se escribe head, yud. Head, yud. Yud vale 10, head vale 8, 18. Es decir, hay una correspondencia numérica entre vida y toldot. Y en el concepto de vida, generalmente en hebreo se habla de un flujo activo del alma, una expansión vital. Flujos, flujos. Ese concepto de flujo es súper interesante en este trabajo porque cuando se ve en el nivel de secreto, en el nivel SOT, hay una regla de juego absolutamente fundamental que se estudia en muchos libros. Muchos de ustedes que han estudiado Árbol de la Vida saben a qué me refiero. Me refiero a creación o co-creación, para ser de pronto un poquito más exacto con líneas modernas que vienen trabajando esto, porque al final tú no vas a hacer nada, tú aprovechas toda esa energía de Hashem para poder crear. Entonces, fíjense que el concepto de generaciones de Itzhak en ese momento, más que hablar de los hijos de Isaac, están hablando es de la generación de luz de Isaac, de seguir el flujo a través de Isaac. Entonces, simplemente quiero que piensen, no necesito que respondan porque se vuelve complejo con los cientos de personas, no mentiras, con las personas que hay. Eh, Recordemos un poquito, ¿qué Sefirot representa Isaac? Voy a un poquito a recordarles. Tenemos Keter, Jochma Binah, este es Daat, lo estoy pintando a propósito, ahorita les digo por qué. Abraham empieza desde Gesed, ¿no? Desde el amor. Y después viene Isaac. Entonces, esta Sefirot que representa Isaac, en él, los que vieron también esa parasha, en el amarre de Isaac para poder crear el amor abrazando esa Sefirot, para poder crear ese canal de misericordia. Entonces aquí otra vez es ¿qué Sefirot representa Isaac? ¿Qué Sefirot representa? Piénsenlo un poquito, no estoy diciendo que no griten. Bueno, representa Geburah, representa Geburah. Entonces, en esta parasha, como parte de esas reglas de funcionamiento de la matriz, se vuelve clave ese flujo de retorno que sale de Geburah. ¿Por qué? Porque a nivel de esa parte, sobre todo esa parte de sentimiento, de esa parte del Yetzirah, de formación, el flujo saliendo de Geburah es de los más complejos que salga para que haya creación. Porque Geburah en sí tiene una conceptualización de recibo para sí mismo. Y es normal que dentro de la creación de algo, naciendo de amor, repito dos veces porque la Torah te lo dice, generaciones de Isaac, hijo del amor, el amor engendró a Isaac. Es decir, es como recordando por qué este flujo debiera seguir, por qué hacerlo. Y generalmente la respuesta debería estar asociada a más que recibir para ti mismo, a más que recibir para ti mismo. Ese recordatorio es el que debiera hacer que este flujo avance, si lo vemos en esta gráfica de acá, de 5 hacia 6, que no quede capturada la energía de creación en Geburah, que no quede capturada la energía de creación en Geburah. Ahorita ampliamos un poquito más esto. Entonces, fíjense, voy a complementar el tema. Sigue el texto dentro de la parashá y dice, en ese momento, digamos lo que ya Isaac estaba un poquito desesperado porque no había podido tener hijos. Es decir, Rebeca no había podido tener hijos. Se suma a todas estas matriarcas estériles. No estoy hablando mal de nadie, sino que esa es la estructura en la Torah. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que también hace parte de los elementos que vamos a destacar hoy. ¿Por qué las matriarcas estériles? Oye, pero ¿por qué todas estériles?
y por qué toca hacer algo. Ahorita vamos a ver qué es lo que toca hacer. Entonces, en esta parte dice, y rogó Isaac al Señor, rogó a Hashem. Generalmente traducen en presencia, pero la palabra es ante o enfrente de su esposa. Cara con cara, ellos estaban juntos. Ahorita vemos por qué esa parte del enojaj es importante. Porque ella era estéril y el Señor fue movido a favor de él. Y Revka, su esposa, concibió. Es decir, se logra, entre comillas, un milagro ahorita porque vamos a hablar del milagro. Entonces, esa parte de que oró, esta parte aquí de valletar, esta parte de oró, generalmente se traduce como rogó y oró. En nuestro lenguaje que estamos estudiando con una tefilá. Recordemos más o menos que los grupos de comunicación con el Señor, con Hashem, con la luz, los separamos más o menos en, lo voy a decir y después lo repito por si las moscas. Hitbonenut, que viene siendo esa meditación que generalmente trabajamos, viene de la base Bonen. Hitbodedut, que es ese hablar con Dios, ese momento a solas, es un elemento de comunicación diferente a Hitbonenut. Hitbonenut es la meditación que están acostumbrados, que gozan, que las letras y tal. Hitbodedut es más una hablada libre, free talk con el Señor. Dumiyá, que es como esos momentos de silencio, están bastante elevados, inclusive antes de Jochma, los estructura del área. Y el cuarto grupo, que estamos mucho más acostumbrados, que son la tefilá y la tejilá. La tefilá y la tejilá, siendo la tefilá la oración y la tejilá el canto. Esos elementos, tanto la tefilá como la tejilá, curiosamente, dentro del árbol de la vida, dentro del árbol, dentro del Etz Haim, dentro del árbol de la vida, dentro del mapa de Sefirot, está ubicado entre Geburá, entre Geset, Geburá y Tiferet. En ese triángulo está colocado. Es decir, el movimiento se basa ahí de lo que es la tefilá y la tejilá. Entonces, ¿qué es lo interesante por acá dentro de las reglas de vida, dentro de las reglas del sistema, dentro de los trucos del sistema? El primero, para mí, súper fundamental, filosóficamente hablando, ahorita podemos ver versiones del tema, pero el concepto de tefilá de intercesión por otro. Maestros como Ver destacan el tema de decir, nunca reces por ti mismo. Es decir, siempre el concepto de pedir por otro va a tener un elemento mucho más fuerte a nivel de energía que hacerlo por uno mismo. Y fíjense que ese tema particular, y me voy a devolver simplemente para que lo noten, tiene que ver precisamente con esta curva de acá. Es decir, si te quedas en el rezando por ti, es como si te quedaras atrapado en Geburá. No estás recordando de quién eres hijo. De Abraham, eres hijo del amor. Estás rezando por tu hijo, estás rezando por tu hija, estás rezando por tu esposa, estás rezando por tus trabajadores, estás rezando por tus hermanos, estás rezando por tus compañeros de estudio, estás rezando por el profe. O sea, por alguien tienen que rezar. Si tienen que rezar por mí, también chévere. Pero el punto es, ese concepto de tefilá de intercesión por otro tiene una energía inmensa. Otro de los tips dentro de esa estructura, sobre todo cuando dice que enfrente de su esposa, tiene que ver con el amarre de Malhut. Generalmente las anclas con Malhut, con el tema de madre, esposa, etcétera, son absolutamente impresionantes. El Raikaim Vital, que escribe los libros del Ari, él decía, la mención de la madre suaviza los juicios que afectan al cuerpo. Eso está en el Shar Hagilgilim, en la puerta de la reencarnación. Es decir, el concepto de rezar por alguien, por ejemplo, de sanación, y también usar la madre de la persona como intercepción, es absolutamente importante. Es absolutamente poderoso. Poderoso. Ahora, en el concepto de creación, vamos a tocar un punto que durante el año se puede tocar porque cada vez más cuando hablamos de Parashat, uno puede
tratar de entender cada vez más el árbol. Y esta vez vamos a gastarle un poquito más de tiempo en el árbol. Entonces, fíjense, en Toldot, tips de las claves del sistema. Lo primero, corrección del deseo para uno mismo. Las generaciones de Geburah, el resultado de Geburah, la canalización de energía de Geburah. Acuérdate que eres hija del amor. Corrección del deseo para recibir uno mismo y hacerlo por y para otros. Por y para otros. Ahorita hablo del tip, pero por y para otros. Si no, la energía no se corrige a la derecha, no crece hacia la derecha. El anclaje con Malhut, la parte femenina, el referente que estuvimos viendo en el libro de recreaciones está, me gusta levantar la banderita, es importante. Y el tercer concepto es la cábana, la intención. En ese tema de la intención es absolutamente importante. Es como cuando le preguntan a uno, oye, pero ven acá, y si se reza no en hebreo, sino en español, ¿qué pasa? Que lo más importante es la intención. Obviamente que se supone que en la estructura de seguir ciertas líneas, pues mejor, pero es que la cábana y la intención es absolutamente importante. Dispensa en su estructura de creación y manifestación. Él habla de un intelecto, habla de un tema eléctrico y habla de un concepto de emociones que es magnético. La respuesta es cierto, estamos de acuerdo y en la estructura espiritual se llegan a las mismas conclusiones, pero a nivel espiritual este tipo de parasha te comienza a masticar y a detallar qué está pasando en el tema magnético. Es decir, si vemos la estructura de manifestación, que al final los conceptos de creación en esta realidad es volver luz una situación, volverlo material, volverlo denso dentro de este concepto. Y la línea de creación viene en una línea intelectual, como dice Dispensa, igual dicen todos los sabios de estas líneas espirituales de Cábala y esta estructura, habiendo una emanación de una idea, de una estructura, de un negocio, de un resultado, de un trato, una creación, es decir, hay una contención para darle límites a esa idea, para darle unos bordes a la idea. Pasa a la parte de formación de Yetzirah. No es menor ese pase por Dad. Dad es neutro. Dad puede ser un buen Dad o puede ser un mal Dad en la medida de madurez, tanto a nivel intelectual como a nivel emocional. Dad viene siendo una conexión entre la parte emocional y la parte intelectual. Y tiene que haber una relación positiva entre las dos para poder generar resultados en tus manifestaciones que generalmente quieres ciertos temas, tiene que tener el tema. Entonces, aquí el punto cuál es, miren, la diferencia entre algo creado, pensado, emanado y creado a nivel de intelecto y que se te vuelva realidad, tiene un solo pasito de diferencia, se llama formación. Y formación tiene un camino que seguir. Entonces, no nos vamos a ir general como Dispensa, nos vamos a ir detallado como te lo cuenta la Torá, como te lo trata de dar en detalles, en símiles, en situaciones, en colores, en situaciones que cuando las ves literalmente son grotescas, son raras. Vicky decía, es que leía y qué cosa tan rara. Pero cuando uno empieza a entender por qué te están tratando de contar esto, sobre todo que estamos en un nivel hoy, a nivel de conciencia, imagínense hace 5.000 años, imagínense hace 4.000 años, hace 3.000 años. Es decir, este concepto de que baja la luz y crea, tú hoy puedes entender estos conceptos porque vives en temas de que lo subí a la nube, bajé la cosa, no sé qué, pero hace 2.000 años, 3.000 años, que subiste a la nube. ¿Cómo así? Eso no se puede. Entonces, este tipo de conceptos lo que intenta es tratar de generar un equilibrio intelectual y emocional. Y esa parte de las emociones, señores, es el puente de creación. Y lo que nos está explicando esta parashá es lo importante que es
que tomada esa energía del amor en Geburah, poder hacer la corrección hacia Tiferet, que salga de Geburah y que no quede atrapado en ese deseo del recibir para uno mismo. Entonces, el tip que les tenía, este tip es sencillo, inclusive porque por ahí también vi en otro tema que alguien preguntaba qué era masal. Y dije, oye, qué coincidencia que precisamente la parasha que viene tiene un tema del masal interesante y es este. El masal es una influencia astral. Se puede conocer como destino. Definitivamente no es suerte, ¿eh? No es suerte. Es como temas a los que teóricamente estás predestinado. Y hay tres que a nivel de, digamos, en Midrash dicen, no, estos tres estás predestinado, pero ahorita vamos a hablar de eso. Pero ese concepto, por ejemplo, cuando se casan los hebreos, cuando se casan los judíos, no sé si se acuerdan, hay una frasecita que gritan partiendo unas copas y una cosa que dicen, más el top. Ese concepto de más el top, top es bueno, top es bueno. Y más es como decir, hey, que tengas un destino bueno, que tengas una influencia, que los astros te ayuden a que el tema sea bueno. Todo este estudio que estamos haciendo es para no ser esclavos del más, del masal. Hay una frase que dice, Ein Masel le Israel. No hay influencia astral para Israel, siendo Israel un estado de conciencia, que es el que la idea es que tratemos de tener. Entonces, fíjense, dentro de los conceptos de Masel, que hay muchos conceptos a nivel de influencia, hay tres que generalmente se dicen, esos están predeterminados, pero predeterminados lo estoy colocando con los cositos. Los predeterminados son la high, la vida, cuánto vas a vivir, hijos, cuántos hijos vas a tener, y sustento, el parnasá, qué tanto sustento vas a tener o con cuánto sustento vas a contar. El cuento aquí es que generalmente dicen, no, eso está predeterminado, pero uno como ser humano lo que hace es que lo corta. Es decir, no están garantizados. Y uno lo que debe tratar de hacer es tratar de tenerlo todo. Entonces, ¿por qué planteo este tema? ¿Qué pasó con Rivka? Rivka estaba tratando con Rebeca, Rebeca estaba tratando de afectar su masal, es decir, estaba diciendo, oye, yo quiero tener un hijo. Pero aquí lo interesante de la estructura es la intención, o sea, el dar de Isaac, ese dar de Isaac, es decir, no pensar en él, pensar en su esposa, pedir por ella con intención, es el que hace que se remiende esa vasija, o mejor dicho, no se corte, que no haya un careto, un corte de ese masal de Rivka. Entonces aquí la gran bandera en este tema es, no existe la predeterminación, ni siquiera en los temas predeterminados, porque generalmente en las vidas tenemos menos de los que nos predeterminaron. Entonces hay que tratar de trabajar por absolutamente todo. Ni los predeterminados se consideran predeterminados en este estudio. Con respecto al tema de intención, les tenía un cuentecito, cortico, cortico. Es más, me lo recordó por ahí el maestro Mario Serrano, que espero que esté por ahí. Cogí una versión, Mario, no te vayas a molestar, pero cogí una versión. Mira, este cuento es el del Baal Shem Tov, en estos temas de Kabbalah. Voy a leer con inspirado acento. Dice, un día, el Baal Shem Tov viajaba con sus alumnos por una región rural de Polonia. Cayó la tarde y se detuvieron en una pequeña cabaña donde vivía un campesino muy humilde. El campesino los recibió con amor, les dio pan, sopa y un lugar donde descansar. Cuando terminaba la noche, el campesino le dijo tímidamente al Baal Shem Tov, Rabí, yo no sé rezar, solo conozco una oración que me inventé. ¿Podría enseñarme las oraciones correctas? El Baal Shem Tov sonrió y le dijo, dime tu oración. El campesino le dijo con vergüenza, bueno, esta es mi oración. Maestro del universo, soy tu asno, tú eres mi dueño.
Guíame como un asno que ama a su dueño. El Baal Shem Tov, sorprendido por la pureza del corazón, le dijo, bueno, tu oración es hermosa, pero te voy a enseñar la amidad y el Shema. Y lo instruyó con paciencia. A la mañana siguiente, el Baal Shem Tov y sus alumnos retomaron su camino. Cuando llevaban un rato, escucharon gritos. Rabí, rabí, se me olvidaron las palabras, se me olvidaron las palabras. Cuando voltearon, resulta que del lago venía corriendo el campesino y corría sobre el agua, literalmente caminando sobre el agua, corriendo sin hundirse, desesperado por alcanzar al Baal Shem Tov, para que le repitiera la oración. Los alumnos del Baal Shem Tov se quedaron sin voz y el Baal Shem Tov levantó la mano y le dijo, hijo mío, la oración que tú decías antes era perfecta. Regresa a ella, no necesitas más. Y el campesino regresó sobre el agua tranquilo, repitiendo su simple oración. Este cuentecito a lo que nos llama es a lo que generalmente llamamos los 600.000 caminos. El tema de intención mata todo y logra todo. La intención es el verdadero motor de una tefilá, de una tejiná, de una dumiá, de una hit de debut, de una hit bonenut. Ese es el verdadero motor de la intención. Ese es el verdadero motor de la intención. La kavaná, esa fe férrea, hirviente con el que hacemos esos elementos. Entonces, que lo pudo hacer Itzhak para ayudar a su esposa, indirectamente también ayudándose a él. Es que aquí nadie dice que uno no pueda. Es que Geburá igual es deseo para ti, el deseo a la luz. Eso no es malo. Bueno, entonces, dentro de la parashá comenzamos ya a hablar de Esab o Esaú. Esab, me gusta más Esab. Esab y Jacob. Entonces, aquí decíamos, bueno, Rebeca tiene inquietudes, algo pasa en su vientre, ya Revka ya dice, bueno, ya quedó embarazada. Pasaron ciertos años, ¿no? Ya desde todo ese tema hasta acá, casi 60 años tiene ya Isaac, y algo pasaba en su vientre. Y se acerca o fue para consultar al Eterno. En la parasha dice, fue a consultar al Eterno. En libros más ampliados de Midrash y toda esta cosa, dicen que fue a ver a Shem, un hijo de Noah, todavía vivo, una gran conexión con Hashem, y le dice, los niños pelean en tu vientre. Hablan de dos niños peleando en tu vientre, amplía el tema, dice dos naciones, dos no sé qué, tal, pero el, la idea, dos niños peleando en su vientre. Los niños son Esab y son Jacob. Entonces, tips de la parashá que se puede ver, digamos, en la estructura. Es el color de Esab, la representación es el color rojo. Bermejo se utiliza en muchas Torah o en muchas Biblias. Bermejo es rojo. Velludo, trabajador de la tierra, estoy hablando de Esab. Cazador, vendió su progenitura. De Jacob, el concepto del talón. Jacob se llama Jacob por el talón, es decir, talón, el cap es talón, y él nace agarrado del talón de su hermano. Sin vellos, morador de tiendas, es el que compra la primogenitura. Entonces, el concepto de Esab y Jacob es una gráfica impresionante. Para mí, impresionante. Prácticamente recrea a un ser humano. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero que no se me olvide, recrea a un ser humano. Nota mental. Entonces, estos tips de SAP, entonces vemos el color rojo, columna izquierda, deseo de recibir. Velludo, dice el Ari, impulsos densos. Trabaja la tierra, dice el Zohar, es un campo, es el campo, es la vasija sin luz. El cazador caza almas, es engañoso, es impulsivo. Ese concepto de engañoso, impulsivo,
súper interesante porque al final él a Isaac lo ve como un gran justo, lo engaña, es parte de ese maldad escondido de bueno. A Jacob sí, de frente, de frente. El concepto de venta de progenitura es un concepto de reactivo, de inmediatez. Ese tema de que vendo mi progenitura es un tema corporal, es un tema material. No, me estoy muriendo de hambre, vendo lo que sea, pero yo como enseguida. Es decir, ese concepto reactivo muy coherente con las características que hemos visto de esa. De Jacob, entonces vemos el talón, el concepto de conciencia, es el proceso de elevación. Ese es que decíamos talón, es cómo va arrancando y creciendo. Entonces, fíjense, voy a parar ahí en talón porque de verdad que para mí eso es impresionante. Cuando uno ve el Zohar, cuando uno ve estos libros y hablan de estos señores de Sab y Jacob, es una representación, ahorita lo vamos a ver un poquito más ampliado, pero es una representación del mismo ser humano. Es decir, el ser humano nace, entre comillas, los bebés me encantan, pero simplemente lo voy a hacer por curso, nace un animalito cuyo nivel de conciencia es bajo, y dice la Torá, el nivel de conciencia está en el talón, o sea, para tratar de decir el punto más bajo del cuerpo, la conciencia en el talón, del talón a la corona, todo el proceso que tenemos que hacer, subir nuestro nivel de conciencia de cuando nacimos en el talón, llevarlo a la corona, cada vez más con mayor nivel de conciencia para poder tratar de tener alguna inferencia o injerencia importante en nuestra vida y en nuestro propio juego. A eso es que todos debemos aprender. El tema de sin vellos, ausencia de juicios e impulsos, morador de tiendas, estudio, introspección. Pues el tema de ceguera después lo veremos de Isaac, pero ahí para que no se olvide. La compra de la progenitura, es decir, se eleva. Ese concepto de compra de progenitura es súper interesante. Eleva, es un elemento de conciencia. Es un momento clave. Es el alma controlando el cuerpo. Es decir, en ese momento de cuerpo controlar alma pasa de alma a controlar el cuerpo. Eso es lo que significa el concepto de la compra de la primogenitura. Entonces, dice el Zohar Toldot, dice, Esab y Jacob son las fuerzas que gobiernan al mundo. Este es el elemento de cuerpo y alma. Esab, deseo bruto, columna izquierda sin equilibrio. Jacob, equilibrio, columna central, corrección del deseo. Dice el Zohar, Esab es fuego que busca devorar. Es la geburá sin vasija, es luz sin vasija. Reacción, impulso, materialidad, ego sin filtro, engaño. De Jacob dice, es la belleza del equilibrio. Tiferet, corregido. La girada de geburá. Toma el deseo y lo purifica, lo centra, lo eleva y lo vuelve intención manifiesta. Eso viene siendo. Ahora, todo esto que estamos diciendo no es que Sab sea el enemigo. ¿Cómo así? Si usted acaba de decir todo eso malísimo del no, yo no estoy diciendo nada malo de él. Estoy hablando de nuestro cuerpo. Estoy hablando de nuestro cuerpo. El Zohar Bayislash dice, la redención depende de la elevación de Sab, depende de la elevación de los deseos corporales. Si no se corrige, habrá destrucción. Y si se corrige, habrá redención. Inclusive, uno de los sot interesantes de Sab es que es base o chispa para el Mashiach ben David. O sea, el mismo Yeshua viene de toda la corrección de Sab para que veamos que no es el enemigo. Eso, el decir que es el enemigo es como decir, bueno, entonces acaben con el cuerpo. Y aquí nadie quiere acabar con el cuerpo, queremos dominar el cuerpo. Nunca el deseo hay que eliminarlo, hay que amarrarlo. Seguimos con la misma consideración del amarre de la que da Isaac, del amarre de Isaac. Entonces dice Zohar, lo que Jacob toma, la bendición la primogénito, la primogenitura es una corrección para bendición, para abundancia, para nuestro futuro, para el linaje, para Israel. Recordemos que Jacob es
la evolución después de Israel, ese nivel de conciencia donde esperemos que estemos todos. Entonces, cuando ya lo empezamos a ver que no es un enemigo, sino que es esa relación siempre cuerpo-alma, entonces aquí vemos frases como Esaú se alimenta de Jacob, o sea, el cuerpo se alimenta del alma. Y Jacob usa el deseo de Esaú, el alma usa el deseo del cuerpo. Sin el deseo del cuerpo no va a haber luz que baje. Lo domina. Ese concepto es absolutamente clave. Nace del talón, pero va creciendo hasta dominarlo. Habrá seres humanos que se mueran sin haber tenido control de sus instintos y su línea material. Eso es lo que no nos puede pasar a ninguno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de la primogenitura, dice el Zohar, la primogenitura es la porción del alma que gobierna sobre el cuerpo. Es decir, esa transacción fue un control del alma sobre el cuerpo. Es decir, cuando después viene el engaño, ya legalmente Jacob era dueño de esa bendición. Es decir, se vuelve coherente, no solamente lo engaña y entonces dame la bendición a mí, que ahora lo veremos, sino que él le compra la progenitura. Y Esab se la vende, no le interesa y se la vende. Es decir, hay una legalidad en ese tipo de engaño, en esa astucia, hay una coherencia en la estructura. Entonces, ¿quién tiene la progenitura? Dirige la vida, domina el deseo, controla el instinto y lo refina. Es decir, recibe la doble luz del alma, Nefesh y Ruach. El concepto de las lentejas de la primogenitura son, mejor dicho, es lo que podemos llamar acá zaragozas. Esas lentejas rojas, redondas, redondas como el Olam en el mundo del juicio, y rojas, sigue esa coherencia del Geburá pura o juicio. Entonces, aquí una frase súper bonita dice, la corrección viene cuando tomas la misma materia que te domina, la comida, y la usas como una escalera hacia esa redención, hacia esa corrección que tienes que hacer. Ese esquema es exactamente lo que hizo Jacob. Bueno, vamos cronológicamente a ver las reaperturas del pozo, de los pozos de Itzhak, porque además vamos a ver un concepto que son la luz atrapada, el Or Hanitzotz. Cuando nos habla la Torá de pozos de aguas vivas, porque así es que habla de aguas vivas, no se refiere a agua física, sino ni a pozos físicos, se refiere a un lugar que tiene luz atrapada. Eso generalmente se llama las chispas atrapadas, se conocen también en ciertos conceptos y ciertas escuelas, y en hebreo se dicen las Or Hanitzots, son esas luces atrapadas, chispas atrapadas. Entonces, ¿qué es excavar o qué es reabrir un pozo? Es buscar qué aspectos de tu vida, de tu proceso espiritual necesitas trabajar, que tengas chispas atrapadas, chispas escondidas o atrapadas. Es hallar conciencia divina en tu día a día. El Rampá nos da además una explicación de los famosos tres pozos que reabre Itzhak, los que hizo inclusive su papá, que después taparon los filisteos o pilisteos, dependiendo de la traducción que tengan. Entonces, los primeros dos templos, los primeros lugares donde yacía la luz del Creador y descendientes de Abraham y Isaac construyeron, esos templos fueron destruidos, que son los primeros pozos donde hubo muchas peleas, inclusive sus mismos nombres significan peleas, discordia y tal. El tercer pozo, que es el tercer templo, que se dice, no, que la construcción del tercer templo, etcétera, pero el tercer templo, todos lo habitamos. Y cuando meditamos y subimos, estamos subiendo un templo que no van a poder destruir interiormente ese tercer templo. Estos conceptos de luces atrapadas tienen una semejanza importante con la esfinge. Es decir, esa geburá enderucida, esa piedra, ese obstáculo. Detrás de cada obstáculo, detrás de cada tema duro que te parezca en la vida, a veces repetitivo, oye, otra vez me toca, o otra vez me toca verme con un siguencito, a veces una persona, a veces una situación, a veces un estudio, a veces algo que no te gusta. Detrás hay un pozo de agua viva, detrás hay luz. Ese finge, ese pozo que te toca reaperturar, que te toca excavar para encontrar chispas escondidas, es absolutamente clave para tu vida porque te ayuda a generar los flujos y poder sacar adelante tus manifestaciones, tus deseos, tu vida.
Entonces, ya acá vamos al concepto de, yo, digamos, aquí en la frasecita, no puse team para que tampoco pensaran que eran del concepto de Marvel, pero como así que equipo Esap y equipo Jacob? Y uno lee la parashá, como dice Vigilay, pero ¿cómo así que la mamá se pone del lado de Jacob y cómo así que el papá se pone del lado de Sap? No entiendo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la madre perdónenme la expresión, se amanguala con el hijo para engañar al otro hijo y al esposo? O sea, leyendo literalmente la parashá, yo que todo el mundo queda como, ¿qué? ¿Qué locura? ¿Cómo así? Esta es una prueba que la Torah no es un cuentecito, que leer superficialmente la Torah o literalmente la Torah no te va a ayudar a los niveles de conciencia donde quieres llegar. Entonces vamos a ver de qué se trata. El primer punto, los equipos. Similar atrae similar. Similar atrae similar. Esa es una regla espiritual. El Rapper dice, no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Cordovero creo que decía, no es la intención lo que traes, la raíz, es lo que tú eres. Ese concepto de atracción de lo que eres está a Itzhak con Esaf. ¿Quién es Itzhak? No, amarrado, corregido, pero es columna izquierda. Itzhak y Geburá. Entonces, ¿qué es Esaf? Columna izquierda. Y además Itzhak convencido del papel de justo que le decía Esaf. ¿Quién es Ribka? Ribka es conciencia. Recordemos inclusive que hablábamos hasta de nueva representación de la Shejina en la tierra. Es decir, los tres niveles en unos libros que hablan midráticos. No, que se casó a los 3 años. Nadie se va a casar con la niña a los 3 años, por Dios. Es una representación de esos tres niveles. Entonces, es Malhut lista para la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que Jacob vibraba mucho más con Ribka. Entonces, Ribka podía ver el engaño de Sap, veía también la maldad detrás del bien aparente y sabía que con Jacob iba a haber una corrección. Entonces, esos son los equipos, porque los similares se atraen. Entonces, el engaño a Itzhak, el rap, el que, bueno, voy a simplemente, el engaño se trata que Itzhak le dice a Sap, bueno, tú eres mi hijo mayor. Recuerden que de los mellizos de Sap nace primero, ¿no? Por eso Jacob nace amarrado al talón, de segundo. Le vende la progenitura, pero independientemente de eso, Itzhak le dice, tú eres mi favorito, Esap, tú eres el mayor, casa, prepara la comida y ven que te voy a dar la bendición porque tú vas a ser el que va a seguir nuestro linaje, pitos, flautas. Redka escucha el tema y dice, ¿cómo así? No. Y va donde Jacob y le dice, mira que le acaban de decir, así como novela mexicana, mira que le acaban de decir Esap que vaya, que prepare, que la bendición, tú eres el que lo vas a bendecir. Hay una frase súper interesante y ahorita van a ver también por qué. Porque Jacob se preocupa, le dice, pero ¿y si se llega a dar cuenta este señor, qué va a pasar? Y Rebka le dice, que la maldición caiga sobre mí. La mamá está absolutamente convencida de lo que está haciendo y del engaño que van a hacer. Y lo disfraza, le coloca para que parezca que tuviera pelo, con tal cosa y tal, le prepara la comida y al final le acaban dando la bendición a Jacob. Entonces, Rapashlak dice, las bendiciones que iba a recibir o debía recibir Jacob, solo podía hacerlo a través del engaño. Repito la frase, las bendiciones de Jacob, el segundo, compró la progenitura, no recordemos que no es un tema menor, pero solamente podía recibirla a través del engaño. ¿Por qué a través del engaño? Porque a través de la astucia y el engaño tenía que corregir el pecado de Adán. Dice el Zohar, lo que fue tomado con astucia, el engaño de la serpiente a Adán con apoyo de Jabá, deberá ser recuperado con astucia. Entonces, fíjense las analogías. También la parte femenina aquí ayudando a engañar, a recuperar las chispas que había robado el lado oscuro. Entonces, Jacob recupera chispas de santidad, chispas atrapadas, Orhan y Tzotz,
Y el Zohar dice, Jacob no roba eso, no se está robando la bendición ni las chispas, recupera las chispas que la bestia esa que con la serpiente se robaron la chispa, habían tomado sin derecho. Entonces, además ayudado por la energía femenina, es decir, Rebeca, es la corrección de Javá, de Eva, y recupera además la dignidad femenina en esa recuperación de luz. El Arizal, el Arizal dice, los patriarcas y matriarcas corrigen la caída de Adán y Eva. Abraham, por ejemplo, Abraham en el horno de Ur, Isaac en el amarre, en la quedad. Y dice, y Ribka corrige en el engaño junto a Jacob, recuperando las chispas atrapadas. Es la corrección y se tenía que hacer de la misma manera que fueron robadas. Ese es el gran explicación con respecto al engaño de Itzhak. Entonces, fíjense, grandes puntos para resaltar, porque a veces uno se emociona con todo esto y hay que colocar unos pines. Entonces, el primero, lo que hablamos de la esterilidad de las mujeres de los patriarcas. Sara, estéril. Rebeca, estéril. Después Raquel, después Lea. Son reflejos del sistema. O sea, Malhut, aunque activa, no tiene luz propia. Puede revelar la luz con esfuerzo. Y ese concepto es importante porque es lo que está pasando acá cuando comienza con los pozos, con el engaño, a comenzar a revelar luz escondida, que es parte de las mitzvot, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Cada vez que hay un Shabbat y descansamos del trabajo, el trabajo de los 6 días anteriores no está tirando ladrillo, ni tirando números, ni tirando cosas de esas. Claro que hay que hacerlo porque es el tema en Malhut, pero también de un trabajo espiritual que hace durante 6 días. En la mañana, dando la bendición por comer, ayudando con un sedacá, tratando de hacer buenas obras. Ese trabajo es el que después va a tener todas sus bendiciones a nivel de Shabbat. El segundo punto, señores, sean misericordiosos. No sabemos nada de nadie. Solo vemos fracciones de la película. Esto que estamos hablando de toda la estructura del engaño, el que ve este cuento, el que presencia lo ocurrido con Isaac y el engaño de Rebca con Jacob, dice, ay, Dios mío, pobre Sap, pobre muchacho el pelirrojo ese. No, 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 el hermano mejor dicho, y lo ayudó la mamá, que es lo peor. Eso es no entender la película completa. Y nadie nos está pidiendo que la entendamos. Lo que nos están pidiendo es ser misericordiosos, porque no sabemos qué juicio estamos generando que no sea así. Es decir, no sabemos qué pasó en otras vidas, no sabemos por qué está pasando eso y qué está pagando esa persona. No sabemos qué ticún o qué corrección está haciendo en la vida. Hay que ser misericordiosos porque nadie sabe con el hacer que bebe el otro y nadie sabe qué corrección o qué vida o qué estés pagando tú de algo que hayas hecho en esta u otras vidas. La lucha continua de nuestra vida. Nuestra vida es la pelea por siempre de Sab y Jacob. Cuando se descubre el engaño y la bendición de Abraham, es decir, cuando Abraham ya bendice a Jacob con la bendición y se da cuenta, sabe y grita y dice, pero y a mí no me puedes dar una bendición. Y la bendición más o menos dice, bueno, vivirás por tu espada. Le dice como vivirás en la tierra, no sé qué tal, y vivirás por tu espada en tu temedura. Y cuando Jacob descienda o cuando te enseñores sobre Jacob, tú subirás. Es la lucha continua del cuerpo y el alma. Es la lucha continua. Cuando Esab suba, es porque Jacob bajó. Cuando Jacob suba, Esab tiene que bajar. Y nosotros tenemos que tratar de vivir una conciencia donde el que esté en control sea Jacob, no Esab. Y no hay descanso en esta vida. Es una restricción constante. Eso es diferente. Restricción constante y es parte del ciclo de creación. Después veremos, después cuando vas a Nexo, Hot, Yesod, pero en este momento, por ese pedacito que vamos en la curva, así le dé un yello a dispensa, estamos explicando precisamente cómo
tratar de a nivel de formación, crear la energía adecuada para tus procesos de creación, de co-creación o de manifestación. La bendición de Isaac, otra vez vamos a repetir el concepto de por el tercero, por otro. Sembró Isaac las tierras, perdón, y obtuvo ese año 100 veces más de lo previsto. Pues lo bendijo Dios. El verdadero objetivo de Isaac no era sembrar granos para sí, era para dar caridad a los pobres, era porque la gente estaba muriendo de hambre. Cuando el objetivo no somos solo nosotros mismos, no solo. Nadie dice que está mal el deseo, hay que controlarlo. No somos nosotros mismos, las bendiciones son sobreabundantes por parte de la luz. El ego es un aliado, no lo estigmaticen. Es una guerra constante, pero necesaria para la vida. Es la llave de atracción de luz. Esto lo hemos visto varias veces. Hay a veces a nivel de ciertas religiones que lo quieren, mejor dicho, destruirlo. Y es amigo si se controla. Pésimo maestro, pero excelente esclavo. Hay que controlarlo. Y cada vez que triunfamos nos volvemos a encontrar en grados y niveles más altos. La guerra que estamos hablando, la lucha siempre. Nuestros pozos tapados, nuestras esfinges internas, parecen piedras, parece que no hay nada, la esfinge te intimida para que no avances. Hay que acabar, hay que cavar, hay que pasar por el proceso para encontrar esa luz que estás requiriendo en tu vida, que necesitas para tu ticún, que necesitas para poder avanzar. En eso que no estás trabajando, ahí está la luz escondida. Eso que no quieres trabajar porque te da miedo, porque te da flojera, porque no me gusta, porque eso, ahí está la luz escondida que necesitas y que te ayuda en el flujo para la creación. Entonces, restricción diferente. Siempre hablamos en los temas de restricción a este concepto, no solo para nosotros mismos, siempre para terceros. La lucha diaria para poder ensayar el proceso de creación, control del ego, perseverancia en el trabajo espiritual, poder ver la maldad oculta, a veces en nosotros mismos. Resultados, abundancia y un matzal no cortado. Las recomendaciones a nivel de meditación, 2 nombres de Dios. Hay muchos que utilizan diferentes técnicas. Simplemente vamos a decirlo en las técnicas que quieran utilizar. Y es precisamente el encontrar esa luz atrapada, es atacar la esfinge, es excavar el pozo. Entonces, la primera es encuentra tus pozos, encuentra la esfinge, revela el lado oscuro. Yud Het Bab. Yud Het Bab. Revela el lado oscuro. O esto puede ser una Hitbonenut asociada al lado oscuro, complementada con recapturar las chispas. Yud Lamed Yud. Estos temas a veces uno quiere que sean mágicos y viene un rayo de luz y a uno le pega y se acabó todo. Esto te va a obligar a ver esa esfinge, esa situación, ese, ese pozo tapado y te va a obligar a excavar el pozo para que puedas encontrarlo. A veces uno quiere que las meditaciones se vuelvan solo magia. Recordemos, estamos en Malhut y mucho de la acción es la que vamos a poder generar en luz. Bueno, señores, espero que les haya gustado. Esta es la explicación de las energías de la semana, de la Parashat Toldot. Y de verdad que, mejor dicho, arrancando esto, me dijeron una frase que con eso ya me hicieron toda la semana y es, si esto los eleva y les ayuda un poquito en los temas de conciencia, de encontrar luz, está hecho el trabajo. Muchas gracias.